Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Jeremías 9, 23 y 24. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Salmos 86, 11. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca algo. Filipenses 4:8. Amén. Amén. Hemos estado hablando de la oración. Esta es una sesión de estudio con el tema de la oración y nuestro principal propósito es continuar y dejar en claro algunos aspectos relacionados con la oración, particularmente en este ángulo, en este interés que tiene que ver con la oración que busca el conocimiento de la voluntad de Dios. La oración perseverante de David a lo largo de los salmos, a lo largo de toda su vida, fue un clamor por hacer, cumplir, obedecer, caminar y entender o discernir la voluntad de Dios. En el Salmo 143, el rey David ora diciéndole al Señor: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Es Salmo 143, versículos 8 y 10 y 11. La oración constante de David fue conocer la voluntad de Dios para hacerla. Y orar para conocer la voluntad de Dios es una forma de oración en busca de la dirección de Dios. ¿Qué es lo que estamos pidiendo cuando queremos saber la voluntad de Dios y pedimos en oración conocer la voluntad de Dios? Si no es una búsqueda de claridad, si no es acaso una búsqueda de lucidez, una búsqueda de discernimiento, un discernimiento que sea superior, un discernimiento mayor, un discernimiento más profundo. Es una búsqueda de certidumbre. No queremos caminar por terrenos que nos aparten del propósito de Dios. Y entonces oramos. Nada de eso está mal. Nada, absolutamente nada de eso está mal. Es un anhelo correcto. Es un anhelo genuino. Es un anhelo legítimo. Además de que es sano. Es un anhelo santo. Es un anhelo justo. Y en esta búsqueda y en este anhelo por entender y conocer la voluntad de Dios, también estamos en riesgo. Corremos el riesgo de confundirnos. Corremos el riesgo de experimentar la manera en que nuestro anhelo se corrompe y derivamos en una forma insana
de búsqueda de la voluntad de Dios, que tendrá una apariencia de piedad porque estamos orando mucho, pero al final de cuentas solo habrá una búsqueda utilitaria de la voluntad de Dios. Eso puede derivar en desviación. ¿Saben, hermanas? Eso pasó en la historia de Israel. Hubieron más de una ocasión en las cuales el pueblo buscó la voluntad de Dios de una manera equivocada. De hecho, en algunas ocasiones, los reyes de Israel quisieron consultar a profetas que no eran enviados por Dios. En otras ocasiones recurrieron a oráculos y recurrieron a formas que ellos pensaron que eran correctas y no eran correctas. Algunas veces, desesperadamente, el rey hizo algo que Dios había reprobado abierta y deliberadamente, con toda claridad y puntualidad. Un ejemplo de ello es Saúl, que fue a buscar a una adivina para que invocara a Samuel, el profeta muerto. Es un error. Una actitud desesperada puede llevarnos a cometer errores. Debemos ser cuidadosos en eso. Así que orar para buscar la voluntad de Dios es sano, pero es determinante que la actitud con la cual estamos orando para conocer la voluntad de Dios sea siempre la correcta. Esto de lo que hablamos en relación con estos reyes, con estos hombres que cometieron errores graves al buscar lo que pretendían sería la voluntad de Dios, pero que no era en realidad un anhelo por la voluntad de Dios. Esto es lo que sucede, hermanas, cuando no somos dóciles ni obedientes a lo que sabemos de antemano que le agrada a Dios y que honra a Dios. Y estamos más bien persuadidos interiormente de lo que queremos hacer y que además hacemos prevalecer por encima de lo que con claridad y puntualidad entendemos en la palabra que honrará a Dios. Creo que en eso casi todos, como creyentes en Jesucristo, podemos dar ejemplos claros de lo que nos ha tocado vivir cuando no hemos sido obedientes y terminamos pagando consecuencias muy dolorosas, algunas de ellas que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida. Esa es una realidad. En alguna ocasión les platiqué que, de acuerdo con la opinión de los especialistas, los médicos, lo que mata a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas no es necesariamente su enfermedad. No es la diabetes, no es la hipertensión, todas estas enfermedades pueden ser mortales, pero cuando una persona es diagnosticada con este tipo de padecimientos, junto con el diagnóstico, el médico acompaña tratamientos médicos y además estrictas medidas que ayudarán a que la persona, el paciente, sobrelleve su enfermedad, que será por el resto de su vida, con cierto beneficio. Prolongará su vida. Así que los especialistas coinciden en afirmar que no es la enfermedad en sí la que termina con los días de pacientes que, si hubiesen tenido los cuidados que se les indicaron, hubiesen podido vivir más tiempo. Así que no seguir las instrucciones, no tomar los tratamientos con puntualidad, no guardar un régimen y etcétera, contribuirá al deterioro de la calidad de vida y paulatinamente significará el debilitamiento. Así que si estamos orando por conocer la voluntad de Dios, pero lo hacemos mientras interiormente estamos persuadidos de lo que queremos hacer y hacemos que eso que nosotros deseamos prevalezca por encima de lo que con claridad sabemos que es la voluntad de Dios,
que obedeciendo la honrará a Dios, podemos esperar consecuencias. Y serán consecuencias costosas. Serán consecuencias dolorosas. Es una búsqueda prejuiciada. Es una búsqueda desviada de la voluntad de Dios, en la que nosotros ya tenemos un camino determinado. Así que hoy quisiera puntualizar por lo menos 5 cosas que conocer la voluntad de Dios no es. Las personas se pueden confundir, pero yo quisiera ser claro en compartir esto. Lo que no es conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, conocer la voluntad de Dios no es tener una solución o una alternativa circunstancial. Una de las cosas más comunes que los creyentes que han estado orando y pidiendo que Dios los guíe en ciertas decisiones suelen afirmar es: ¿qué hago? Si esta es la única puerta que se me abrió. La soltera o el soltero pueden decir: esta es la única muchacha que me aceptó, este es el único chico que me propuso noviazgo, así que no me importa que sea alguien que no conoce a Dios, ni cree en Dios, ni quiere tener un trato con Dios. Así que finalmente yo lo veré como una respuesta de Dios y no lo hago propiamente porque eso es lo que Dios quiere, sino porque tengo una resolución, una alternativa circunstancial que a mí me parece una respuesta de Dios. No todas las puertas abiertas son una respuesta de Dios. No todas las puertas abiertas son una respuesta de Dios. Así que tener una solución o una alternativa circunstancial que parece la gran oportunidad no necesariamente es la voluntad de Dios manifestada para que yo la haga. Conocer la voluntad de Dios no es eso. En segundo lugar, conocer la voluntad de Dios no es tener un mapa detallado. Conocer la voluntad de Dios no es tener un mapa detallado del resto de nuestra vida. Ya sé la voluntad de Dios, no tengo que afligirme. Dios me dio el mapa, tengo por dónde caminar, sé a dónde dar la vuelta, en dónde pararme, en dónde subir, en dónde bajar, cuántas cuadras más caminar y luego a dónde doblar, hacia la derecha o hacia la izquierda. La gente ora pidiendo que Dios lo guíe en este tipo de pensamientos, acerca de los cuales quisiéramos tener un mapa detallado. Saben, en las librerías cristianas hay varias versiones de un mapa escatológico que casi nos dan la fecha de cuándo va a volver el Señor Jesucristo. Y entonces las personas comienzan a afirmar que ya Cristo viene, que ya se está cumpliendo, y entonces dicen la bestia es fulano de tal, y comienzan a interpretar en base a estos mapas escatológicos que algunas editoriales y algunos autores han preparado. Ellos han hecho cuentas en base a su lectura personal de la Biblia y en base a su estudio han llegado a conclusiones y dicen: ya estamos a 5 minutos de que esto se termine. Pero estamos a 5 minutos de que esto se termine desde la época del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Así que la hora y el día nadie lo sabe. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, que no está revelado. Así que debemos entender que nuestra percepción y nuestra expectativa de querer tener puntualmente el mapa en la mano de a dónde está guiándonos Dios puede ser obsesivo y no es sano. Así que conocer la voluntad de Dios no es tener un mapa detallado del resto de nuestra vida. Quiero ponerles un ejemplo de esto. Cuando leemos en el libro de los Hechos, la conversión de Saulo en el capítulo 9, la historia nos dice que Saulo cayó y en ese momento tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Resucitado, se le manifestó. Para Pablo esto fue impactante. Él quedó ciego, fue llevado a una casa y allí posó por algún tiempo.
estaba allí posando cuando un hombre de la ciudad fue enviado a bautizarlo, a orar con él. Y este hombre estaba atemorizado de ir, porque había oído de quién era este que estaba viniendo a atacar, a abatir a los cristianos. Y cuando Dios le dice, Ananías, quiero que vayas allá, él le dice, Señor, pero es que este hombre... Y el Señor le revela a Ananías, el hombre que fue enviado para bautizar a Saulo recién convertido. Dios le revela a Ananías algo que no le fue revelado a Saulo. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de príncipes y de reyes y ante los gentiles, y yo le haré saber a él cuánto le es necesario sufrir, padecer, por causa de mi nombre. Así cuando Ananías fue y bautizó a Saulo, oró por él, Ananías ya sabía el llamado que Saulo tenía. Pero pasaron, según la Escritura, más de 11 años antes de que Saulo apareciera en una iglesia en una ciudad que se llamaba Antioquía, en donde la iglesia había crecido mucho y ahora allí había una escuela de ministerios y Saulo estaba allí formándose y además sirviendo. Y allí los ancianos de la iglesia tuvieron instrucciones de Dios para orar y ayunar y ungir a 2 hombres para ir a la misión, y uno de estos hombres era Saulo. El Señor les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuántos años pasaron antes de que el llamado de Saulo se convirtiera en una realidad concreta? Estuvo en formación todo ese tiempo. Así que cuando finalmente Pablo inicia su primer viaje misionero con Bernabé, Pablo comienza una travesía cuyos alcances no conocía. Él estaba muy bien, muy contento en la iglesia de Antioquía, pero partió de allí porque Dios tenía una tarea para él. Hermanas, conocer la voluntad de Dios no es tener un mapa detallado. Hay muchas cosas que no conoceremos. No tendremos una idea puntual ni precisa. No debemos perder la paz por el hecho de no saber qué pasará con nosotros mañana, o dentro de 3 meses, o dentro de 6 meses. ¿Quieres no perder la paz? En lugar de querer saber qué es lo que va a pasar, sencillamente entrega tu vida en el Señor, en sus manos. Deja que Él ejerza soberanía sobre tu vida, porque si Él tiene el control, pase lo que pase, tú y yo estaremos bien. No habrá de qué afligirse. Entonces, no necesitamos tener un mapa detallado. Cuando tú y yo le pedimos a Dios que nos dé un mapa acerca de a dónde ir y qué tan largo es el trecho y por dónde tenemos que pasar y qué es lo que nos va a pasar en el camino, Dios, en lugar de darnos un mapa o un GPS o un celular o un sistema más complicado de geoglobalización o geolocalización global, como le llaman ahora, y en todos lados hay de eso, las compañías compran esos artefactos para ponerlos en sus flotillas de automóviles o de transportes de carga, los traileros, las compañías que llevan carga por todo el país, le ponen de esos a cada vehículo porque quieren saber en dónde está parado, dónde se detuvo, en dónde está transitando por esta hora. Así que antes de que nosotros tengamos eso de parte de Dios, cuando le pedimos a Dios, oh Dios, dime qué va a pasar conmigo mañana y dentro de una semana y dentro de un mes y dentro de 15 días y dentro de un año. Quiero saber qué va a pasar conmigo. Entonces lo que el Señor va a hacer es darnos su mano.
para nosotros el mapa es estar tomados de su mano. Porque nuestra certidumbre no depende de algo que nos dé como revelación de lo que va a pasar en el futuro, sino nuestra dependencia de Él. Así que el pastor Blackaby, autor de un curso de discipulado avanzado que se llama Mi experiencia con Dios, dice que cada vez que oramos por saber la voluntad de Dios en algo en lo que tenemos temor o incertidumbre, lo que Dios nos da es su mano en lugar de un mapa. Porque lo que Él quiere es que nos tomemos de su mano para comenzar a caminar. Dame un mapa, Dios. Aquí está. Tómate de mi mano, yo te llevo. Es interesante, ¿verdad? En tercer lugar, conocer la voluntad de Dios no es recuperar el control sobre todo lo que nos preocupa. No es apoderarnos del control sobre todo lo que nos aflige, sobre todo lo que nos angustia. No, hay demasiadas cosas que están fuera de nuestro alcance. Demasiadas cosas que están fuera de nuestro control. Y algunas de ellas pueden ser atemorizantes. Algunas de ellas pueden significar incertidumbre. ¿Será que me voy a enfermar como tantas personas? ¿Me quedaré sin trabajo? ¿Será que la situación va a empeorar? ¿Será que alguien de mi familia lo va a pasar mal todavía? ¿Será que? Todos nosotros hemos atravesado por esta trayectoria de la pandemia y lo hemos hecho con muchos temores e incertidumbres. Y hemos visto alrededor nuestro personas que han caído desafortunadamente y hemos visto a sus familias sufriendo por causa de algo que no esperaban, fuera de su control. Hermanas, no podemos tener el control sobre todo. La razón por la cual no podemos tener el control sobre todo es porque no somos Dios. Solo Dios tiene el control sobre todo. Solo Él es el Señor. Y cuando nosotros reconocemos que no tenemos el control sobre algo, lo mejor que podemos hacer es ir al Señor y rendir nuestro miedo, nuestra incertidumbre, nuestra ansiedad y decirle: Señor, me agobia esto. Pero yo reconozco que quien tiene el control eres tú. Y yo quiero experimentar gozo, serenidad, quiero experimentar paz acerca de esto en lo cual yo no tengo el control. ¿Ustedes conocen personas que cuando se suben a un automóvil en los primeros 15 minutos se quedan dormidas? Bueno, sucede que son personas que tienen tal capacidad de desentenderse de que alguien más va manejando. No importa si es un autobús, si es el avión, si es un taxi o cualquier otra cosa. Alguien más se hace cargo, alguien más está al control, alguien más tiene el volante. Así que yo estoy tranquilo. Oiga, pero pueden pasar cosas, a veces los trenes se caen. Es una terrible tragedia, es una realidad. Pero el riesgo es real, todos vivimos en una circunstancia de riesgo y la razón por la cual estamos viviendo en una circunstancia de riesgo es porque somos mortales y somos frágiles. En algún momento nos quebramos, en algún momento la vulnerabilidad nos da muy duro, dolorosamente. Y hay pérdida, podemos sufrir pérdida. Pero necesitamos aprender a vivir bajo el señorío y la soberanía que Dios ejerce en nuestras vidas, porque aún en las pérdidas Él sigue siendo el Señor. Y nosotros podemos tener paz, podemos seguir confiando en Él. Así que conocer la voluntad de Dios no es recuperar el control sobre lo que nos preocupa. Tal vez
un ejemplo muy triste y lamentable de querer tener el control en situaciones muy tensas, muy difíciles, muy espinosas y muy delicadas, es cuando el esposo se dedica a revisarle los mensajes de texto a su esposa. Quiere tener el control sobre lo que su esposa hace, sobre lo que su esposa piensa, o al revés. La esposa le revisa los mensajes de texto al esposo. Hermanas, esto es de lo más común, y a veces esto que es de lo más común y que no es algo sano, nace de una ansiedad por ejercer control sobre la persona. ¿Saben cuántos divorcios, cuántas rupturas en los matrimonios han provocado las facilidades que hay a través de las plataformas virtuales, de las redes sociales? Porque las personas pueden vivir una doble vida sin que nadie a su alrededor se dé cuenta. De pronto sucede que el esposo de la señora que conocemos, pues nos lo encontramos por allí y resulta que es alguien que se presenta como otra persona. ¡Oh, qué sorpresa! Así que la esposa comienza a vigilarlo y descubre que no tiene una, no tiene dos, tiene 5 cuentas y en cada una tiene un nombre diferente, una identidad diferente. Y bueno, las personas pueden vivir vidas múltiples, escondidas en el anonimato, aparentando ser quienes no son, engañando a otros y pretendiendo engañar a Dios. La realidad es que no podemos tener el control sobre todo, ni siquiera el control sobre las personas. Llegará un momento en el cual ni siquiera nuestros hijos nos van a hacer caso como lo hacían antes. Antes, en alguna etapa de sus vidas, una mirada nuestra era suficiente para que enseguida entendieran que algo no estaba bien y corrigieran y se quedaran mirándonos así como diciendo: ok, ya entendí, no me mires más feo, se están dando cuenta los demás. Pero habrá un momento en el cual nuestras miradas ya no tengan ningún efecto y nosotros sigamos haciendo las miradas de antes y volvamos otra vez y lo intentamos y ya no nos hacen caso, no nos voltean a ver a los ojos como antes. Hemos perdido el control. ¿Cuántas cosas hay sobre las cuales no tenemos control? Conocer la voluntad de Dios no es tener control sobre todo. No nos equivoquemos en ello. Reconozcamos que el único que tiene el control absoluto es el Señor. Él es Dios. Lo que yo no sé, Él lo sabe. Lo que yo no entiendo, Él lo entiende. Lo que me atemoriza, a Él no le da miedo. En lo que yo no tengo certidumbre, a Él le sobra. Así que lo único que necesito tener en mi vida, antes de control sobre todo, es a Dios. Y en su nombre enfrentaré lo que sea. En cuarto lugar, conocer la voluntad de Dios, hermanas, no es la ruta fácil y rápida para tener paz interior y felicidad. Sí, es muy común. ¿Por qué te fuiste de la iglesia, hermana? ¿Por qué te fuiste de la iglesia, hermano? Te extrañamos, pero de pronto te dejamos de ver y ya no te volvimos a saludar como venías los domingos y convivíamos. Y ¿qué pasó contigo? Y la persona responde: pues la verdad es que me puse a orar y le pedí al Señor que me mostrara qué era lo que tenía que hacer. Y el Señor me quitó la paz que yo tenía en mi corazón y ya no me sentí con paz de volver allí. Así que me fui. ¿Ok? ¿Cuántas veces más harás eso antes de volver a tener paz verdaderamente? Tenemos una idea equivocada acerca de la paz interior. Las personas suelen romper e irse en donde algo les avergüenza, en donde algo les duele, en donde algo les pesa, en donde hay algo que no quieren reconocer o asumir. Es más fácil irse
Es más fácil irse que reconciliar. Es más fácil irse que componer lo descompuesto. Es más fácil irse que armar lo que se desarmó. Es más fácil irse y no dar la cara, en vez de disculparse y pedir que nos perdonen cuando hemos cometido una falta. Así que conocer la voluntad de Dios no es la ruta fácil, la ruta rápida para tener paz interior. Hay personas que utilizan la paz interior como un indicador de que eso es lo que tienen que hacer. Sí, las personas tienen varias maneras de llegar a experimentar paz interior. Algunas fuman marihuana, otras se toman 10 miligramos de Valium, otras beben alcohol. Hay varias rutas para llegar a tener paz interior. Otras trabajan, a eso se le llama workaholic, trabajoalcohólicos, trabajoolólicos o como quiera que le llamen, adictos al trabajo. Así que cuando llegan a su casa a las 10, 11 de la noche, después de atender 3 empleos, las personas están tan agotadas, extenuadas, que no tienen casi capacidad para pensar ni hacer nada. Solamente toman un poco de café con pan y se van a la cama y no hay oportunidad para resolver absolutamente nada. Alguien más se tiene que hacer cargo de eso. Tienen paz interior y paz exterior, paz en todos lados, porque no hay forma de generar alguna forma de energía, de vitalidad, ¿verdad? En algún momento de mi ministerio yo viví algo parecido. Mi esposa y mis niños me esperaban cada fin de semana y cuando era viernes en la tarde, yo llegaba muchas veces muy cansado en la tarde, noche, y cuando era sábado ellos iban a preguntarme, ¿a dónde vamos a ir hoy? Y yo me les quedaba mirando y decía, ¿ir? Por favor, si lo que quiero es estar en mi casa, no quiero salir a ningún lado. Yo solo quiero tener una pijama puesta, unas pantuflas y estar echado. Por favor, déjenme en paz. Fue una etapa agobiante. Gracias a Dios no duró mucho. Sí, recuerdo a mis hijos yendo a despertarme, subiéndose sobre mí a los 3 añitos, 4 añitos, abriéndome los ojos, papá, despiértate, sácanos. Y mi esposa ahí al lado de ellos. No, la ruta a la paz interior no es necesariamente la fórmula. Hemos como que descubierto una fórmula. ¿Sabes cuando ya sabes la voluntad de Dios? Cuando tienes paz interior. No necesariamente. En algunos casos en la palabra, la muestra de que alguien estaba camino a la voluntad de Dios en su vida era una gran inquietud, una gran zozobra interior. No tenía paz. Dice el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo en la montaña miró a la multitud reunida alrededor de él. Y lo que sintió en su corazón fue un profundo sobrecogimiento de compasión, una agobiante compasión, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. No era paz interior, sintió ansiedad. Se angustió por ellos. Así que no querramos encontrar una fórmula. Mira, si quieres conocer la voluntad de Dios, ora. Y si tienes paz interior, haz eso. Eso es lo que tienes que hacer. Es exactamente lo mismo que utilizar los sueños, las señales, las manifestaciones espontáneas. Si sueñas algo, esa es la voluntad de Dios. O abrir la Biblia con los ojos cerrados en alguna porción, poner el dedo y lo que diga allí, eso haz. No son las maneras de conocer la voluntad de Dios. Una manera sana y correcta de conocer, discernir
La voluntad de Dios no está buscando una sensación, una emoción en particular que te certifique que eso es la voluntad de Dios. Así que tengamos claro, no necesariamente sentir algo especial será un signo de que estamos en la voluntad de Dios. Y número 5, conocer la voluntad de Dios no significa poseer una virtud o una revelación sobrenatural que nos haga superiores a los demás. Está de moda, hermanos, en muchas congregaciones y grupos cristianos, oír a personas que se paran al frente y dicen: el Señor me dijo, el Señor puso en mi corazón que yo les dijera esto. En alguna ocasión me tocó estar en una reunión, era una reunión de pastores, y alguien en la reunión, una mujer en la reunión en la que estábamos orando pastores, dijo: el Señor ha puesto en mi corazón que yo haga algo y les ruego que por favor me ayuden para hacer lo que Dios me ordenó hacer. Y de alguna manera unos a otros nos miramos con cierta incertidumbre, y esa incertidumbre retratada en el rostro de las personas es como una especie de expresión de: ¿por dónde viene esto? ¿De qué se trata? Y ella dijo: necesito que todos se quiten los zapatos. Traté de recordar si mis calcetines no tenían agujeros o si el agujero había sido cosido antes de que yo me pusiera los calcetines. Y mientras yo trataba de recordar, dije: bueno, no quiero yo ser aquí la nota disonante que echa a perder la sinfonía espiritual que la hermana quiere ejecutar. Así que me quitaré los zapatos como ya todos los demás se los quitaron, y hagan de cuenta que están mirando la cara de Mr. Bean así como que hay que hacer de verdad esto, pero ya todos lo habían hecho y yo estaba allí en medio de ellos y bueno, ni modo, éramos apenas 8 o 9 personas y me quité los zapatos. Y entonces ella se inclinó sobre el suelo y comenzó a besar los pies de cada uno de los que estaban allí. Y me acuerdo muy bien que mientras ella lo estaba haciendo, yo interiormente me sentía profundamente incómodo de lo que estaba haciendo. Porque yo no tenía absolutamente ningún referente de la Biblia en donde Dios haya ordenado que alguien haga eso. No es un mandato de Dios. Y por lo tanto yo tenía una profunda confrontación en mi pensamiento mientras ella hacía esto. Las personas suelen hablar de lo que Dios les ordenó hacer, de lo que Dios les dijo, y los demás se quedan mirándose unos a otros y dicen: bueno, a él le habló, a mí no me ha hablado, ¿qué hago? Y a veces las personas, cuando dicen Dios me dijo y Dios me habló, pretenden que los demás hagan lo que ellos están revelando como una muestra evidente de la manifestación de Dios. Así que ellos asumen una autoridad emblemática que se convierte en algo absoluto e indiscutible. Pero hermanas, esto no es bíblico en ninguna forma. Así que no tienes por qué obedecer las instrucciones de alguien que dice que Dios le habló. Las congregaciones en las cuales alguien se para al frente cada domingo, cada reunión a decir que Dios le habló y que este es el mensaje que Dios puso en su corazón para hoy, no son congregaciones de sana doctrina ni sólidas en la palabra. Las personas están buscando señales por todos lados y esperando qué señal reciben para ver qué comparten cuando la iglesia se reúna. En una iglesia seria lo que se comparte, lo que se enseña con solidez, con categoría, con puntualidad, es la palabra. Quien se aparta de la palabra no tiene nada que decir. Los pastores no tenemos nada a qué pararnos en el púlpito si no es la palabra de Dios que será expuesta con claridad, con puntualidad. Así que, amadas hermanas, conocer la voluntad de Dios no tiene nada que ver con poseer una virtud o una revelación sobrenatural que nos haga superiores a los demás.
Ahora quiero compartir con ustedes esta porción. Estas han sido 5 formas en las que conocer la voluntad de Dios no es eso. Pero quiero leer literalmente lo que la palabra de Dios dice en la oración del rey David en el Salmo 25. Señor, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Estas son una selección de textos del Salmo 25. Leí los versículos 4 al 6, 8 al 10 y 12 al 15. Hay 3 cosas que sí es enfática y puntualmente conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios sí es, en primer lugar, conocer a Dios como Señor y no solo como asesor, como orientador, como guía de turistas, como terapeuta. Conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios como Señor de nuestras vidas. Cuando oramos por voluntad de Dios en nuestra vida, no estamos pidiéndole a Dios su opinión. Si lo que queremos saber es la opinión de Dios, no necesitamos orar. Orar para conocer la voluntad de Dios es mostrar disposición en nuestro corazón para reconocer que Él es Dios. Él es el Señor de nuestra vida. Así que conocer la voluntad de Dios, en primer lugar, es conocer a Dios. En segundo lugar, conocer la voluntad de Dios es tener un discernimiento claro, puntual, un discernimiento lúcido de su orden, del orden de Dios revelado en su palabra. Quien tiene este discernimiento lúcido del orden de Dios sabrá que hay cosas a las cuales jamás Dios nos acompañará. Cosas en las cuales jamás le podremos pedir a Dios que se asocie con nosotros. Cosas en las cuales Dios bajo ninguna circunstancia nos dará su aprobación. No ores acerca de eso. No necesitas orar. Conocer la voluntad de Dios es esto en segundo lugar. Tener un discernimiento lúcido, claro, del orden de Dios revelado en su palabra. Y en tercer lugar, conocer la voluntad de Dios es aprender y desarrollar la capacidad adquirida de depender de Dios en obediencia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ofrécele obediencia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Comienza cada oración como la oración del Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo,
también aquí, en la tierra, aquí, en mi vida, aquí, en mi territorio, en mis intereses. Aprender a desarrollar y adquirir plenamente la capacidad de depender de Dios en obediencia, sin importar lo que cueste. Eso es conocer la voluntad de Dios. Eso sí es conocer la voluntad de Dios. Yo iré a donde Dios me lleve, no importa lo que eso signifique, no importa lo que eso cueste, no importa quiénes quieran bloquearme y darme en la espalda y decirme que no cuente con ellos. Yo iré a donde Dios quiera que yo vaya. Eso es conocer la voluntad de Dios. Comparto para concluir hoy esta porción de la palabra. Es el Salmo 94. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que nos puso las orejas? ¿Ni podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia, y todos los rectos de corazón lo seguirán. Salmos 94, versículos 8 al 15. Obedecer a Dios no tiene que ser fácil ni simple, pero hacerlo conlleva gracia sobreabundante, añadida, porque Dios ha prometido sostenernos en ello. Y el Dios con el cual estamos tratando es veraz, es fiel y cumple lo que promete. Nuestra oración debe ser perseverantemente que Dios nos sostenga con el valor, la determinación y la voluntad férreamente rendida en hacer lo que Él ha ordenado que hagamos.